Bienvenidos a El Debate. Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno que seguramente a muchos les haya saltado en la pantalla del móvil en algún momento y que les haya dejado, bueno, como mínimo, desconcertados. Sí, totalmente. Estamos viendo cada vez más a chavales, a jóvenes, que aparecen en redes sociales corriendo literalmente a cuatro patas, llevando orejas postizas, colas de zorro o de lobo y adoptando comportamientos abiertamente animales. Y ojo, no lo hacen solo en su habitación, sino en parques, en centros comerciales, en plena calle. Y a ver, hay que aclarar desde ya que no es una simple broma aislada o, no sé, un vídeo suelto para hacer la gracia. Es toda una subcultura, o más bien un conjunto de subculturas que está ganando una atracción enorme últimamente. Analizando la investigación y el material sobre este tema, vemos que el fenómeno se divide fundamentalmente en dos grandes corrientes. Por un lado están los Therians y por otro los furries. Dos mundos que son distintos, pero que visualmente a veces se solapan un poco. Exacto. Y a partir de esta premisa surge un dilema central, verdaderamente provocador, que es el foco que guiará nuestro análisis de hoy en este espacio. Frente a la libertad absoluta que tiene cada individuo de comportarse como quiera y de construir su propia identidad, incluso si esa identidad es de carácter no humano, la gran pregunta es, ¿por qué debería importarle a los demás? Esa es la clave, sí. ¿Hasta qué punto estamos ante una cuestión puramente privada, de la puerta de casa para adentro, o se trata de un asunto que interpela, que desafía y obliga a reaccionar a toda la sociedad en su conjunto? Como analista, mi postura hoy es que esta libertad de expresión e identidad existencial exige un reconocimiento social y legal tangible, como muestra de una sociedad madura e inclusiva. Pues fíjate, yo lo abordo desde una perspectiva muy distinta. Respeto profundamente el imperativo de la libertad individual, faltaría más, estoy convencido de ello, pero sostengo que la sociedad en su conjunto tiene el deber de cuestionar este fenómeno. Exigir una validación colectiva para lo que, en el fondo, representa una evasión de la condición humana es para mí un síntoma bastante preocupante de una sociedad fragmentada. Bueno, entiendo tus reticencias. Pero para entender realmente la profundidad de esto, creo que es vital que separemos el grano de la paja. Tenemos que establecer desde ya que no estamos ante una simple moda pasajera o un capricho estético de Internet. Hay datos fascinantes en la investigación que estamos analizando que nos obligan a mirar más allá del simple vídeo viral. Tomemos el caso de los Therians, por ejemplo. Que son, digamos, la vertiente más espiritual del fenómeno, ¿verdad? Exactamente, sí. No lo experimentan como quien se pone un disfraz para carnaval o para Halloween. Para un Therian es una identidad existencial inquebrantable. Hablamos de individuos que sienten una conexión profunda, casi anímica, con un espíritu animal. Algunos incluso lo perciben como una reencarnación literal. Es decir, hay una vivencia interna que es fundamental para su concepción del yo. Y luego, en el otro extremo, tenemos a la comunidad de los furries. Los de los trajes antropomórficos, claro. Eso es, los fursuits. Pero no es solo ponerse un traje de peluche. Canalizan esta libertad a través de un arte que es completamente legítimo. Es una inmersión tremenda en la cultura pop y una creatividad desbordante. Construyen sus fursonas, que son estos personajes animales con características humanas, y eso les permite explorar facetas de su personalidad que en su día a día, como humanos normativos, permanecerían ocultas o, reprimidas. Vale, te sigo con las definiciones. Es importante tener el mapa claro, pero volvamos a tu provocación inicial, a ese ¿por qué debería importarnos al resto de nosotros? Nos tiene que importar porque la forma en que medimos el progreso ético e institucional de una civilización es viendo cómo integra libertades complejas. Históricamente, el progreso social siempre ha incomodado al principio. Lo que me voló la cabeza del material es que en algunos países europeos ya existen debates serios a nivel institucional y propuestas de marcos legales para permitir a las personas vivir según la identidad animal percibida. Ya, el debate legal. Eso demuestra que no es un tema marginal. Piénsalo así. El derecho no es un corsé biológico estricto, es una herramienta de convivencia. Si el corsé ahoga a una parte de la población, la solución no es culpar a su respiración, es ensanchar la prenda. La sociedad tiene el deber moral de reconocer a quienes rompen con estos moldes tradicionales. A ver,
Entiendo por dónde vas, y esa metáfora del corsé suena muy bien sobre el papel. Quiero dejar clarísimo que comparto la premisa de que la libertad individual es el pilar básico de nuestra convivencia. Nadie, o al menos yo no, cuestiona el derecho de un chaval a explorar su creatividad cosiendo un traje de miles de euros en su garaje o su espiritualidad meditando sobre su conexión con un lobo en su ámbito privado. Pero intuyo un sin embargo bastante grande en tu tono. Un sin embargo gigantesco, sí, porque la libertad de comportarse como uno quiera no vive en el vacío. No somos individuos aislados flotando en el espacio. Compartimos un tejido social, un lenguaje normativo y sobre todo una realidad compartida. Nos tiene que importar este fenómeno porque difuminar deliberadamente las líneas de nuestra especie nos obliga a preguntarnos qué dice esto de nosotros hoy en día. ¿Y qué crees que dice? Pues que cuando tú argumentas que la sociedad y el ordenamiento jurídico deben ensanchar ese corsé y adaptar sus marcos para validar identidades que literalmente rompen con lo humano, creo que estamos cruzando una línea roja muy peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Al final es solo ampliar el paraguas de la tolerancia, ¿no? No le hace daño a nadie. Porque una cosa es la tolerancia hacia la expresión personal, que yo defiendo al 100%. Y otra muy distinta es la exigencia de que el colectivo, el Estado y las instituciones participen activamente en una evasión de la realidad objetiva. Exigir que la sociedad reconfigure sus categorías más básicas para acomodar una espiritualidad o un juego de roles, por muy profundamente sentido que esté, es pedir a la estructura social que valide un síntoma de desconexión enorme. Desconexión. Fíjate que yo lo veo justo al revés. No es una desconexión, es un intento desesperado por conectar con una realidad interna que las palabras humanas simplemente no logran abarcar. Cuando hablas de evasión de la realidad objetiva, me da la sensación de que estás metiendo en el mismo saco la identidad profunda de estas personas y la caricatura viral que vemos en TikTok. Y es crucial que hagamos esa distinción conceptual aquí. Es que hoy en día separar la identidad profunda de la caricatura viral es casi imposible, porque, seamos sinceros, el medio es el mensaje. Pero hay que intentarlo. Mira, el Terian que experimenta lo que el material describe, lo que podríamos llamar una disforia de especie, para que nos entendamos, estamos hablando de un malestar profundo. Algo que, salvando las distancias, podría compararse con la disonancia de quien siente que su cuerpo no coincide con su identidad interna, pero enfocado en sentir que tu cuerpo humano no encaja con tu verdadera naturaleza animal. Ese individuo, te aseguro, no está evadiendo la realidad, está intentando habitar la única realidad que tiene sentido para él. Y el furry que invierte cientos de horas en coser y diseñar su fursona está haciendo creación cultural pura y dura, que a ti o a mí nos resulte extraño de entrada, no lo invalida. A lo largo de la historia, muchísimas identidades existenciales fueron patologizadas o tachadas de síntomas de desconexión antes de ser por fin comprendidas. Mira, te compro el argumento de la expresión artística hasta cierto punto, pero sinceramente no me trago que estemos ante un nuevo paradigma de los derechos civiles, y te explico por qué. Tú separas la espiritualidad o el arte genuino del contexto en el que ocurren, pero no podemos ignorar el ecosistema que alimenta todo esto. ¿Te refieres a las redes sociales, imagino? Totalmente. TikTok, Instagram, estamos hablando de plataformas que mezclan la espiritualidad y el arte en una batidora caótica. Generan memes, retos absurdos, debates que duran 24 horas. En lugar de amplificar identidades genuinas, las convierten en caricaturas algorítmicas. Estamos hablando de chavales que se graban saltando vallas en un centro comercial con una máscara de zorro, simplemente porque saben que el algoritmo los va a exprimir por clics. El algoritmo no premia la introspección profunda del Terian, premia el espectáculo visual, lo bizarro, el choque. Sí, el algoritmo premia el impacto, eso es innegable. Pero eso pasa con cualquier movimiento moderno. Entonces mi pregunta es de cajón. ¿Debe la sociedad, a nivel estructural e institucional, tomarse completamente en serio y legislar basándose en un comportamiento que está siendo moldeado, incentivado y brutalmente distorsionado por algoritmos diseñados para retener la atención de adolescentes? Entiendo tu punto, de verdad. Estamos cogiendo un fenómeno que, vale, podría tener raíces en una búsqueda interna para una minoría pequeñísima y lo estamos elevando a la categoría de crisis de derechos fundamentales solo porque las redes lo han hipervisibilizado. Confundir la atracción de TikTok con una demanda legítima de reestructuración legal me parece un error de diagnóstico tremendo. A ver, es un punto buenísimo y te doy la razón en que las redes sociales son un espejo muy distorsionado de la realidad. Pero ojo con esto, las redes no inventan el fenómeno de la nada, lo que hacen es proporcionar una plaza pública,
Un lugar de encuentro donde comunidades que históricamente han estado hiperaisladas pueden por fin encontrarse, verse reflejadas y validarse mutuamente. La hipervisibilidad puede ser caótica, sí, pero es el primer paso hacia la normalización. Pero normalizar el espectáculo no es lo mismo que integrar una identidad a nivel legal. De acuerdo, pero vayamos al límite del reconocimiento legal, que es verdaderamente el núcleo del foco de nuestro debate. Tú cuestionas si la sociedad debe legislar sobre esto. Y vuelvo a lo que hablábamos de los debates legales en Europa. Eso es la prueba empírica de que el comportamiento individual sí requiere en última instancia una adaptación colectiva. Las leyes evolucionan para proteger la dignidad humana o en este caso la dignidad existencial. Ya, pero fíjate en la contradicción de usar la palabra humana ahí. Déjame terminar la idea. Si una persona sufre genuinamente porque se la obliga a encajar en un molde exclusivamente humano que no siente como propio, la verdadera libertad en una sociedad avanzada pasa por otorgar derechos y espacios de reconocimiento a esa identidad percibida. No se trata de obligarte a ti a ser un animal, sino de ensanchar la tolerancia institucional para no forzar la asimilación de quien no es como tú. Hombre, es un argumento que suena enormemente empático, pero ¿has considerado las implicaciones prácticas y filosóficas de modificar la ley para acomodar algo intrínsecamente no humano? ¿A qué te refieres exactamente en la práctica? Porque los derechos civiles siempre han requerido ajustes burocráticos. Piénsalo, a nivel puramente burocrático y legal. Bajemos a la tierra un momento. Todo nuestro ordenamiento jurídico, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, el contrato social del que tanto hablamos, todo presupone la humanidad compartida como base. Si alguien exige y el Estado acepta que se le identifique legalmente como un lobo o un felino, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la sanidad pública? Si tiene una urgencia, ¿le atiende un médico de cabecera o exigimos que le atienda un veterinario? Bueno, eso es llevarlo al absurdo, sinceramente. Suena a broma, suena a exageración, lo sé, pero a nivel de contrato social rompe el tablero de juego por completo. Una cosa es tolerar de forma absoluta que alguien corra a 4 patas por el Parque del Retiro un domingo por la tarde. Eso es civismo básico, no me molesta en absoluto, haz lo que quieras. Pero otra muy distinta es exigir que las estructuras legales y burocráticas del país certifiquen esa identidad. Pero es un certificado de su experiencia personal. No, porque al exigir reconocimiento legal me estás obligando a mí y al resto de la sociedad a asumir esa ficción como una realidad jurídica obligatoria. Eliminas el denominador común que nos une como ciudadanos, el hecho de ser sujetos humanos sujetos a las mismas reglas de la especie. Vale, entiendo el vértigo que te produce. Pero no me convence esa línea de razonamiento, porque partes de la base de que el sujeto humano es una categoría biológica estática e inamovible. Y la realidad es que, tanto a nivel jurídico como filosófico, lo humano ha sido siempre un constructo en constante expansión a lo largo de los siglos. Lo que a ti te parece una ficción burocrática absurda, yo la interpreto como una búsqueda de sentido, completamente válida y revolucionaria. ¿Revolucionaria en qué sentido? En el sentido de que vivimos en una era postindustrial, hipertecnológica, donde todas las estructuras tradicionales que antes nos daban significado, la religión, la familia tradicional, incluso el concepto de nación, se han fragmentado. Ya no tienen el monopolio sobre quiénes somos. En este contexto de alienación moderna, ¿por qué nos sorprende que la evolución de la libertad de expresión acabe traspasando la barrera de la especie? Explorar la animalidad, ser un furrian o un furry, es el individuo reclamando soberanía total. Soberanía total sobre un vacío, diría yo. No soberanía sobre sí mismo, ya no solo decide su rol en la sociedad, sino su propia categorización en el universo. Lejos de ser un peligro para tus impuestos o para el contrato social, es la demostración de que la libertad es tan inmensa que trasciende la idea misma de lo humano. Lo humano ya no es nuestro único límite. Y fíjate, aceptar eso me parece el culmen de una sociedad verdaderamente emancipadora. Trascender lo humano suena maravillosamente poético, de verdad que te lo concedo, pero en la práctica suele ser una claudicación encubierta. Hay una reflexión final en la investigación que estamos analizando que me parece un dardo directo a esa visión tan optimista que tienes. El texto plantea un desafío directo y dice algo así como: quizás correr a 4 patas no sea tan extraño. Lo extraño es que en pleno siglo XXI sigamos buscando desesperadamente ser cualquier cosa menos humanos. Es una frase potente, sin duda. Te deja pensando. Es que encapsula el núcleo de mi postura de hoy. Ese deseo que vemos tan generalizado en las nuevas generaciones de abandonar la humanidad.
No es el triunfo glorioso de la libertad posthumanista que tú describes, es un síntoma de un malestar social agudísimo. Tenemos a una generación de chavales que encuentran el mundo humano contemporáneo tan hostil, tan abrumador, tan falto de esperanza para el futuro, que la regresión a un estado animal se percibe como el único refugio que les queda, ya sea mediante la convicción espiritual de un Therian o poniéndose el escudo estético y seguro de un furry. ¿Pero por qué llamarlo regresión? Podría ser evolución, una forma de adaptación a ese mismo mundo hostil. Porque si la respuesta de la sociedad frente a este malestar evidente es simplemente aplaudir, cambiar las leyes a su favor y decir, venga, dejemos que cada quien sea lo que quiera, escudándonos en una tolerancia ciega, estamos abdicando de nuestra responsabilidad como adultos y como sociedad. No estamos curando la alienación tecnológica y social que tú misma has mencionado, la estamos institucionalizando. Ignorar este grito de auxilio colectivo, disfrazándolo de vanguardia de los derechos civiles, es básicamente abandonar a estos individuos a su propia fragmentación mental y social. Es una crítica dura pero tremendamente necesaria para dar equilibrio a este análisis. Creo que hemos delineado con mucha claridad las tensiones estructurales que esconde este fenómeno, y es un buen momento para ir sintetizando nuestras perspectivas a la luz de todo lo que hemos puesto sobre la mesa en este rato. Totalmente de acuerdo, creo que hemos tocado hueso en varios puntos clave. Me firme en la convicción de que la libertad de definir la propia identidad es un derecho inalienable por muy radical que nos parezca la forma que adopte. Hemos analizado que, ya sea desde esa conexión existencial de los Therians o desde la riquísima subcultura artística de los furries, estas manifestaciones no pueden ser simplemente barridas debajo de la alfombra, como si fueran anécdotas de chavales aburridos. A la sociedad debería importarle porque la forma en que el sistema responde a quienes desafían lo establecido dicta el nivel de madurez de nuestras instituciones. Lo amplía para que nadie tenga que vivir reprimido bajo una identidad impuesta. Al final, el verdadero progreso nos exige que nuestra definición de humanidad sea lo suficientemente grande como para abrazar incluso a quienes sienten que no pertenecen a ella. Y por mi lado, tras escucharte y debatir esto en profundidad, reafirmo mi posición inicial, quizá con más cautela aún. Reconozco y defiendo a capa y espada que la libertad individual es innegociable en el ámbito privado, pero no podemos pecar de ingenuos pensando que cualquier tendencia nacida en Internet merece automáticamente validación institucional, sin pasar por un escrutinio riguroso. La sociedad tiene el deber de pararse a pensar. Cierto, la reflexión es fundamental. Nos enfrentamos a movimientos que exigen al colectivo alterar sus estructuras normativas básicas para facilitar, en muchos casos, una evasión de la realidad humana. Hemos visto cómo plataformas como TikTok distorsionan estos comportamientos, convirtiéndolos en espectáculo y lucrándose de ello. Alterar los cimientos de nuestro contrato social y legal, como preguntarnos si alguien es a efectos prácticos un humano o no, no es un paso que debamos dar impulsados por la romantización del malestar moderno. El reto monumental que nos deja este fenómeno es saber encontrar ese límite exacto entre el respeto absoluto al individuo y la necesidad imperiosa de preservar la realidad compartida que nos permite funcionar como sociedad. Ha sido un intercambio sumamente enriquecedor, como siempre. Creo que ambos reconocemos el valor incalculable de explorar estas tensiones sin caer en simplismos. Determinar si estamos frente al amanecer de un nuevo paradigma sobre lo que significa la identidad, si es una forma fascinante de arte subcultural o si se trata de una sofisticada vía de escape en este turbulento siglo XXI, es un debate apasionante que apenas estamos empezando a rascar. Efectivamente. Y detrás de cada vídeo viral, de cada máscara o de cada titular sensacionalista se esconden cuestiones filosóficas inmensas sobre quiénes somos y qué tipo de futuro colectivo estamos construyendo. Sin duda hay muchísima más profundidad por explorar en los conceptos de identidad, marcos legales y dinámicas de redes sociales que presenta esta investigación. Invitamos a quienes nos acompañan al otro lado a sumergirse en estos interrogantes, a examinar las aristas por sí mismos y a formar sus propias conclusiones sobre este fascinante desafío a la condición humana. Ha sido un placer compartir este espacio de análisis riguroso. Hasta la próxima.